Hello. Lo primero de todo es el cosplay closet de diciembre, por lo tanto temático de esta vez de invierno. De nuevo no me acuerdo de qué cosplay closet es este, así que os lo pondré aquí el número. Y bueno, esta vez pues ya lo tenéis en el título, pero os digo, Snowflake Lilliput o Lillipad, como sea, de Iori, Idolmaster. Este cosplay lo hice en 2012 por Navidades. En realidad lo quería hacer antes, pero el año anterior pues como que no me daba tiempo y tampoco sabía coser tanto como para hacerlo. Entonces dije, Bueno, para el siguiente año y lo haremos bien. Tengo que teñir tela y bueno, hice muchas cosas que ahora os voy a contar. Para las telas blancas utilicé de dos tipos. Esta es como polar, como para las mantitas estas súper calentitas. Esta es de peludita. Y luego esta tela era blanca, que es así como una gasa o algo así, y la teñí. Todas las cosas azules que hay en el traje, excepto las cintas, está pintado. Lo hice a varias capas. No es como pintar algo sólido, es poroso, entonces si te pasas con la pintura se queda un pegote ahí. Yo no tengo la máquina esta compresor de pintura para hacer en spray, que es maravilloso, pero yo no tengo de eso y la verdad es que no lo iba a utilizar tanto como para comprarme uno, entonces pues mientras sean piezas pequeñas pues me sirve. Los lunares también se los pinté, las estrellas también, le hice un moldecito y iba pintando. Y pues eso, igual me pasé un poquito con el oscuro de los copos, pero es lo que había, porque me estaba basando en el tono que tenía la pintura. Le puse la cinta esta dorada, es lo que me sobró del Riego Komachi y me vino maravilloso porque queda muy bonito, así con forma. Las estrellitas estas me las encontré de casualidad por Navidades en un supermercado. Y pues es que he retocado este traje. Una de las cosas que le he añadido ha sido la goma esta, porque si no la manga esta se me iba de paseo. Otra es que al ser esto una tela que no es elástica, debería haberlo hecho en elástica, pero que lo he estirado por el codo porque le cambié la hombrera. La hombrera la hice como si fuera una continuación de una manga, entonces llegaba hasta aquí y se me bajaba. Aún así está unido con un trozo de hilo transparente que antes quedaba más tenso todavía y ahora pues es un poco más cómodo y puedo doblar el codo y todo eso, que para bailar doblar el codo viene bien y tal. Luego está la pulserita esta que va por encima. Esto lo hice ancho para poder meter la mano y lo cierro y lo junto con esto. Aquí es que me quedé un poquito corta y dije, bueno, no pasa nada. Y lo estiré con un pedazo de cinta, que bueno, tampoco se nota mucho, así que pues eso. Hice un pomponcito con la tela peluda y el lacito. Esto con la misma tela de esto, pero sin pintar. Aparte le hice como una especie de segunda vuelta a la cinta con un poco de cinta blanca más por ahí para darle un toquecillo. El collarcito este es de tela peluda también y pues como veis está unido. El guante este lo compré, pero es que no había otros guantes y son enormes y ya les hice una pinza por aquí debajo. Le hice esto con tela peludita y puse los copos de nieve por aquí. La verdad es que a no ser que brille no se ven mucho porque no son muy grandes y no tienen color, son blancos, lo único que tiene es el brillo irisado que es monísimo. La pena es que no se vea mucho, pero oye, a mí me gusta así. Luego la diadema, esto lo forré con la tela polar. Esto es con la misma tela que le hice el degradado. Por aquí lo cerré un poco con tela de rejilla y así le daba un poco más de volumen. Los dos cascabelitos. La estrella esta, que por cierto esto lo hago de quita y pon porque la estrella esta es un poco frágil. Entonces la quito de ahí y así la puedo proteger mejor para poder guardar las cosas más prácticamente. No tiene la forma típica, pero es de cristal, bueno, a ver, es plástico, ¿vale? Pero es como cristalizada, tiene brillos muy bonitos y me gusta mucho. Ay, sí, me he olvidado de hablar de esto, de la pieza esta. Es como una base así, la pinté más tirando a turquesa con brillo nacarado. Por cierto, ahora que estoy cerca, me he puesto las lentillas rosas porque me he dado cuenta de que a Iori poco a poco le están poniendo los ojos más rosas y
Y ya probé unas lentillas marrones, pero no se me notaban nada. Así que digo, voy a probar con los ojos rosas a ver si me aclara un poco los ojos, porque es que si no, siempre que me grabo, no sé por qué se me quedan siempre súper oscuros y no se me ven. Esto es un liguero, que es, pues básicamente tiene el mismo proceso que esto de la muñeca, pero para la pierna. Lo que pasa es que no se me ocurrió ponerle una goma elástica o algo, y el copo de nieve pesa, entonces se me caía. Y aparte de todo, con el largo de la falda no se me veía, entonces pues directamente no me lo ponía porque es que se me caía. Y bueno, esta vez también me ha tocado ponerle con un trozo de cinta, enganchármelo a los pantalones que llevo para darle volumen a la falda, para que no se caiga. Igualmente se queda un poco así como caído hacia detrás, pero por lo menos se queda en el sitio. El top, bueno, lo que decía antes, la tela esta también la pinté yo, está por los dos lados. Teñí mejor lo que iba a ir por fuera, básicamente. Nada, los dos lacitos, con los pompones también, aquí más copos de nieve. Lo que pasa es que se me van estirando por el pelo. Por aquí detrás le puse la cremallera, pero aquí aparte le puse como cierre de gancho para que se quedase más asegurado y no tener ningún imprevisto. A ver, la falda es otra de las cosas que he retocado. He retocado la manga, he retocado las botas y la falda, ¿vale? Le corté un cacho así y le he cambiado un poco la forma para que quede así cónica, y la he cortado para que quede ahora más alta, porque es por lo que ahora, bueno, porque me lo he quitado, ¿vale? Pero ahora se puede ver un poco el liguero ese, que antes no se podía ver. Bueno, pues nada, esto es, pues lo hice con la misma tela que en el top. Esto lo hice con la pintura pues sin diluir en nada. En el momento en el que fui a comprar esta pintura no había pintura de tela blanca. Más tarde sí, y ya compré, pero en ese momento no. Entonces pues me tocó basarme en el color que tenía esa pintura. Puse la tela peludita en el borde y ya está. Se cierra con una cremallera y ya está. Ahora las botas, que también las he retocado, o sea, el cubrebotas, quiero decir. No he hecho yo unas botas, he hecho el cubrebotas. Porque utilicé otras botas para la base de estas. Pero esas botas ya las tiré, y aparte en el momento en el que las hice, no acabé de hacerle la forma a esta. Lo dejé recto y lo uní con un clip en medio. Ah, y aparte en la suela le puse fieltro. No es muy buena idea ponerle fieltro a una suela de zapato porque resbala muchísimo. Entonces lo he cambiado por la tela antideslizante y pues ya de paso le di la forma bien. Se abre por dos puntos aquí, como esto es muy elástico lo puedo meter la bota perfectamente. Aquí también tiene las estrellitas, esto con los pompones. Y bueno, sí, que la tela esta es terciopelo falso, el azul más claro que encontré, pero aún así era como azul cielo. Y pues con un poquito de pintura blanca, pero muy seca en el pincel, le di como pasadas muy suaves por encima. Y pues la verdad es que se aclaró bastante y le mató un poquito el brillo, y pues yo creo que quedó bien. En fin. Y pues no sé si tengo más que decir. De Yuri ya os he hablado en muchos de sus otros episodios. Bueno, también he usado casi el mismo escenario que utilicé el año pasado, pero es que me gustó muchísimo. Cada vez que veo las fotos y el baile, veo el fondo y digo, ¡ay, pero qué bonito! Con el contraste del azul, con el plateado y los tonos en cristal y los brillos nacarados y plateados y todo eso, y me parece maravilloso. No podía hacer otra cosa que repetir. Lo único es que le he añadido cambios porque he traído nuevas cosas. Ay, este traje es muy bonito. Es que cuando lo vi me encantó. Es que es tan bonito. Quiero decir, parece sencillo, pero tiene un montón de detalles. Y a ver, parecerá tontería, pero como la tela esta es polar, cuando lo he tenido que llevar en estas épocas por la calle, no he pasado frío. Que espero que os haya gustado. Y bueno, pues nada, esto es
todo. Os enseñaré tomas de lejos porque he estado yo aquí.